Buenas tardes, nosotros somos el grupo F y vamos a hablar sobre la técnica de extracción líquido-líquido o LLE por sus siglas del inglés de Liquid-Liquid Extraction. Yo soy Francis y voy a hablar sobre los fundamentos de esta técnica. Esta técnica puede formar parte del proceso de preparación de una muestra y se basa en la transferencia de un analito de interés hacia otra que se encuentra en una disolución líquida hacia otra fase que también es líquida, pero es inmiscible con la primera. Esto se realiza debido a la solubilidad que tiene el o los analitos de interés con el solvente que se les ha agregado. Como por ejemplo, en esta imagen podemos ver que el analito de interés es de color rosa y pasa de la fase más densa hacia la menos densa luego de juntar ambas y separarse ambas fases. Hay que tener en cuenta que al solvente original se le denomina alimentación, que aquí está representada de color amarillo y es donde está el solvente con la mezcla de analitos y el analito de interés. Al nuevo solvente que se le es agregado a la mezcla se le denomina disolvente de extracción. Luego de que es mezclado el disolvente de extracción con la alimentación, vamos a obtener dos productos que vendrían a ser las soluciones que son inmiscibles entre ellas. Una de ellas es el extracto, en donde vamos a obtener los analitos que tenemos de interés junto con el solvente nuevo de extracción que ha sido agregado. Y también tenemos el refinado, que en principio vendría a ser la alimentación, pero ya tratada, en donde hay mucha menor cantidad de los analitos que nosotros ya en principio hemos extraído. En las etapas en las que se puede llevar a cabo, en principio podría ser solo una, ya que se agrega la alimentación con el solvente y luego de mezclar ambos se obtiene el refinado y el extracto. Sin embargo, si el refinado aún tiene una cantidad importante de los analitos en cuestión, se puede llevar a cabo en una etapa secundaria con la agregación de más solvente para obtener más extracto. Entonces se combina el extracto de la etapa primaria con la secundaria para obtener entonces una mayor cantidad de los analitos en cuestión. A este proceso se denomina extracción líquido-líquido en múltiples etapas. Buenas, yo voy a hablar sobre las variables de intervención. Las variables de intervención son aquellas variables que afectan el proceso de extracción en la técnica líquido-líquido. Entre aquellas variables encontramos el disolvente extractante, pH de la muestra, fuerza iónica, relación de fases, número de extracción realizada, temperatura y presión de extracción y velocidades de flujo. Cuando se habla del disolvente extractante, se habla sobre la correcta selección del disolvente, ya que ésta puede afectar la selectividad, dado que existe una gran variedad de estos con diferentes propiedades, logrando así también la utilización de una mezcla para sus modificaciones. Entre las características del disolvente de extracción están que no sea miscible con otros disolventes, que el componente deseado sea mucho más soluble en el disolvente de extracción que en el disolvente original, que el resto de los componentes no sean solubles en el disolvente de extracción, que sea lo suficientemente volátil y que no sea ni tóxico ni inflamable. En cambio, cuando hablamos del pH de la muestra, se habla cuando el compuesto a extraer presenta diferentes formas más o menos polares, dependiendo del pH. Este se puede modificar para conseguir la máxima extracción de las especies neutras. En cambio, la fuerza iónica es una propiedad que permite el desplazamiento de equilibrio, permitiendo el paso del analito hacia la fase orgánica y disminuyendo la actividad de agua y favoreciendo la solventación de los iones de sal. Por lo tanto, se suele utilizar una sal para favorecer la extracción. Cuando se habla de la relación de fases, se habla entre la relación del volumen de disolvente extractante y el de la muestra acuosa. Cuanto menor sea la relación a un coeficiente de distribución dado, mayor será la concentración del analito en la fase orgánica, empleándose un volumen de agua grande en comparación a un volumen de disolvente extractante menor. En cambio, cuando se habla del número de extracciones realizadas, se habla de que una extracción es más eficiente si cada una de ellas se realiza con pequeñas proporciones de disolvente. Esto dado que, al realizar múltiples extracciones, después de un número de extracciones, la concentración final del analito en la fase acuosa disminuirá.
afectando así la extracción. En cambio, cuando se habla de temperatura y presión de extracción, se habla sobre los equilibrios que se ven afectados sobre la temperatura, ya que normalmente un aumento de la temperatura corresponde a un aumento de la miscibilidad, ya que generalmente el incremento de la temperatura aumenta la solubilidad mutua y la zona immiscible disminuye. En cambio, la presión no tiene prácticamente ningún efecto sobre dichos equilibrios. Por último, cuando se habla de la velocidad de flujo, se habla sobre la elección de la fase dispersa depende de la velocidad de flujo, ya que ésta puede dispersarse para obtener una mayor área interfacial, y si hay una importante diferencia de viscosidad, puede dispersarse la fase viscosa al fin de obtenerse una mayor velocidad de sedimentación. Entre la velocidad de flujo se encuentra el flujo del solvente, el flujo del extracto, el flujo de alimentación de una mezcla y el flujo de perturbación. Gracias. Siguiendo con la exposición, tenemos el apartado de materiales utilizables. Dentro de este apartado, nuestra técnica de extracción líquido-líquido se va a dividir en dos partes, en donde tendremos una técnica convencional, una técnica antigua, en donde el analista manipulaba los aparatos, manipulaba los materiales, mientras que también tendremos una técnica automatizada, una técnica actual, en donde el analista simplemente tiene que programar los equipos, los equipamientos. En la técnica convencional, esta técnica de separación se ha utilizado ampliamente para la extracción del analito tanto orgánico como inorgánico contenido dentro de la muestra y su posterior determinación por técnicas cromatográficas y anatómicas. Se realiza mediante un tubo de decantación o un tubo de separación que cuenta con una llave y una tubuladura para la expulsión del líquido en cuestión. El procedimiento consiste en añadir un disolvente orgánico immiscible con el agua a la muestra acuosa. Luego se agita vigorosamente y se deja en reposo para separar ambas fases. Con muestras factibles a analizar, tenemos que los distintos analitos presentes se distribuyen entre la fase acuosa y la orgánica de acuerdo con sus solubilidades relativas. De este modo, las sales orgánicas que son prácticamente insolubles en los disolventes orgánicos más comunes permanecerán en la fase acuosa, mientras que los compuestos orgánicos insolubles en el agua se encontrarán mayoritariamente en la fase orgánica. Tenemos también la técnica automatizada, en donde tendremos dos importantes o dos grandes grupos, los mezcladores sedimentadores y las columnas de extracción. Los mezcladores sedimentadores constan de un mezclador y de un sedimentador en donde se va a encontrar el extracto y el refinado. El extracto es la parte importante de nuestra prueba. Entonces, en este tipo de extractor, las fases líquidas se mezclan y posteriormente se separan por gravedad en un sedimentador, lo que puede hacerse a escala en un laboratorio, en un tubo, en un embudo de decantación o en un embudo de decantación que vimos anteriormente, también se puede realizar a gran escala con mayores cantidades de un modo más definido utilizando los mezcladores templados, como podemos ver en la imagen de la derecha. Estos mezcladores templados tienen un funcionamiento similar a los reactores discontinuos para reacciones en la fase líquida. Con respecto a las columnas de extracción, en estos extractores se da un movimiento oscilado breve a los líquidos en cuestión. Esta agitación hace que las velocidades de extracción mejoren debido a que no hay partes móviles dentro de la columna. Las dos fases líquidas atraviesan la columna por gravedad a contracorriente en las columnas de extracción. Los dos pasos del procedimiento, o sea, los dos procesos de mezclado y sedimentación, deben efectuarse en cada etapa de separación. El proceso de mezclado de una columna a efectuarse de diversos modos puede servir para identificar los diferentes tipos de columnas de extracción. Las columnas pueden ser pulsadas de relleno, pulsadas de platos perforados, columnas de extracción de plataforma oscilante, de plataforma giratoria y también columnas de extracción de célula agitada, como podemos ver en la imagen de la parte izquierda. Las muestras factibles a analizar en esta técnica nos indican que el proceso de extracción líquido-líquido es conveniente para las separaciones de productos de volatilidades similares como el ácido acético con el agua o compuestos aromáticos con los alifáticos. También para la separación de productos azeótropos como el tetrahidrofurano, el agua con el agua, la piridina con el agua y el ácido fórmico con el agua. También productos cuya destilación requiere un gran consumo de energía, como los fenoles, los cresoles y la anilina. También productos sensibles a la temperatura en esta parte bioquímica, como las vitaminas, penicilinas, saborizantes y aromatizantes. Y productos no volátiles tales como las sales metálicas.
En el último apartado, antes del caso en cuestión, del ejemplo, tenemos las desventajas de la técnica de extracción líquido-líquido. La extracción líquido-líquido convencional es una técnica muy útil para la extracción de compuestos orgánicos de muy diferente naturaleza. Sin embargo, existe una serie de inconvenientes en el uso de la misma, entre las que se encuentran: primero, el tiempo de extracción es muy largo, ya sea en la técnica convencional como en la técnica automatizada. Segundo, se usa una gran cantidad de disolventes orgánicos. En muchos casos, estos disolventes son caros y presentan una alta toxicidad. Se pueden formar elusiones que provocan pérdida del analito en cuestión. También las impurezas de los disolventes pueden aumentar el efecto en el proceso de concentración que se lleva a cabo antes de la cromatografía. También pueden producirse pérdidas de compuestos debido al proceso de evaporación, y es muy difícil la automatización del proceso de extracción con respecto a la técnica convencional, en donde el analista tiene que estar pendiente del tubo de decantación para poder separar los compuestos. Muchas gracias. Buenas, doctora. Sistema líquido-líquido de estudio de separación de fases en sistema líquido-líquido usando LIX 984N en fase orgánica. La fase acuosa está compuesta por una solución de sulfato de sodio de 0.25 molar, disuelto en agua destilada a pH de 2 regulado con un ácido sulfúrico. Las fases orgánicas están compuestas por un extractante orgánico tipo hidroxicioma y en un diluyente similar al queroseno. La fase orgánica descrita se encuentra en muchas operaciones mineras de extracción por solvente, ya que su mecanismo de extracción quelante resulta de una gran sectibilidad por un ion cúprico desde soluciones ácidas de lixiviación. Los resultados utilizados son extractantes y diluyentes comerciales, específicamente LIX 984N, el diluyente Senchol 2046 AR, y las propiedades físicas usadas se muestran aquí en la tabla 2, que es esta de aquí, la que podemos observar. La densidad fue medida con un uso de un pignómetro, la densidad con un viscosímetro de Oswald, la continuidad fue verificada con un conductivímetro. El sistema en continuidad acuosa registra el paso de la corriente dado por la naturaleza conductora de la fase acuosa. En caso contrario, no se registra lectura, debido a que la fase orgánica no conduce la corriente eléctrica. Muchas gracias.